Hoy estamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Por qué? Porque hay estudiosos aquí que están ayudando a nuestro pueblo a rescatar el uso de nuestras plantas nativas. ¿Qué plantas teníamos? ¿Cómo las usábamos? ¿En qué zona de nuestro territorio Ranquel se encontraban? ¿Y cómo recuperar ese saber y cómo dejarlo escrito para poder tener ese conocimiento para las generaciones futuras? Acompáñennos, vamos a conocer eso. Mi nombre es Walter Muiño, soy docente de la Universidad Nacional de La Pampa, de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Agronomía. Trabajo en el área de la botánica, soy docente de 2 asignaturas de botánica y también mis trabajos de investigación y de lo que he hecho de extensión están relacionados con ese tema. Así que esa es más que nada mi actividad cotidiana en la universidad. Cuando vos estudiaste botánica, ¿ya más o menos tenías pensado que te querías dedicar a esto de conocer las plantas locales y su uso? No, la verdad que no. No salió desde el comienzo, no salió. Siempre los intereses se van construyendo de a poco con las vivencias de cada uno, ¿no? A mí me tocó la suerte de poder trabajar como asesor técnico, como agente extensionista, en la época que funcionaba acá el programa social agropecuario, y me tocó la zona a fines de los 90, en la zona de Emilio Mitre. Y bueno, me tocó trabajar con familias de origen Ranquel que tienen una mirada del mundo diferente a la que tiene, digamos, el criollo occidentalizado y occidental. Y bueno, eso me hizo aprender muchísimo, porque de entrada, claro, fracasaba con todas mis propuestas que llevaba al campo. Y bueno, ¿y por qué fracasaba? Y yo venía acá, venía a las oficinas de Santa Rosa y decía, mira, tengo problemas para trabajar con esto porque no me dan bolilla, no me llevan el apunte. ¿Y por qué pasar ahí? Bueno, ahí teníamos un equipo de técnicos que estaba con otros extensionistas que tenían mucha experiencia, con psicólogos sociales, que trabajaban los grupos de productores. Bueno, me dijeron, vos tenés que trabajar con los saberes de ellos y con lo que ellos quieren hacer. Y bueno, así de sencillo. En realidad, cuando enganché por ese carril, me facilitó mucho la cosa y me facilitó mucho también la entrada a la comunidad. Entonces ya no me percibieron como un ajeno, porque realmente lo era. Y bueno, me permitieron una entrada que eso me sirvió para ver un mundo que no conocía. O sea, una mirada del mundo que no conocía. Entonces ahí fue donde me empezó a interesar la mirada de las culturas que no son las nuestras, en este caso yo porque estaba trabajando con ranqueles, pero podía haber sido con cualquier otra cultura, ¿no? Me empezó a ver eso, la mirada del otro, que no es la mía, y cómo podemos enriquecernos a través de eso, ¿no? Como trabajaba ya con plantas, nada mejor que seguir con las plantas, pero desde ese punto de vista, ¿no? Desde la mirada del otro. Y me gustó mucho la disciplina que enfoca bien concretamente ese tema, que es la etnobotánica. O sea, la botánica en función de la cultura de los seres humanos, de las diferentes culturas. Esa fue más o menos la historia, de cómo me terminé vinculando con el uso de las plantas. Fue un momento medio bisagra en ese momento de la historia de la Humada, porque a los poquitos años, suponete, ya se inauguró lo que era la red la de fibra óptica, la iluminación permanente las 24 horas. Cuando yo hice todavía el estudio, se manejaban con una usina, con un motor que generaba la electricidad al pueblo, y durante la noche estaba a oscuras, obviamente no tenían tampoco la fibra óptica que tienen ahora, radio había una sola. Entonces esos cambios que se dieron en poquitos años después hicieron que muchas cosas se dejaran de usar, ¿no? se dejaran de practicar, hábitos que van cambiando. Y tuve la suerte también de conocer, como en todas estas cosas, cuando uno se pone a trabajar, sobre todo lo que es la información histórica, lo que más buscas siempre es trabajar con los viejos, con los ancianos, porque esos son los que capaz que vas dentro de un mes en el próximo trabajo de campo y ya no están más. Es algo lógico, ¿no?
Entonces es prácticamente hacer valer oro el viaje que vos te hiciste al oeste para trabajar con esa gente. Esa es la estrategia. Después sí, lo vas completando con el resto de gente más joven, ¿viste? Pero hoy en día ya muchas de las personas que fueron colaboradores míos en información no están más. Los viejos ya, muchos de ellos se han ido. Y muchas veces con los jóvenes se puede notar el contrapunto de Sí, cómo sí, ellos dicen, sí. esto mi abuela sabía, pero yo ya no lo sé. Sí, sí, sí. Sobre todo en esto que me estabas preguntando hace un rato, por ejemplo, cómo se hace, cómo se usa una planta. Ellos saben cómo, que una planta se utiliza para tal o cual cosa. Pero si le decís, ¿cómo lo hacían? ¿Qué detalle? Esos de los pequeños, viste, detalles, que es el mismo detalle que le pone nuestra madre o nuestra abuela para hacer una torta o para hacer una pasta frola o lo que fuera, que son pequeños detalles, pero que te dan un producto final de buena calidad. Bueno, esos detalles se van perdiendo en el camino. Te queda el conocimiento de qué es lo que se usaba, pero no cómo se usaba en el detalle. ¿Cómo se puede revertir eso? Según tu pensamiento. Hay cosas que se pueden revertir y otras cosas que no se pueden revertir. Y que no sé si vale la pena que se reviertan, porque ya te digo, es algo que es positivo también que la cultura sea dinámica, esto de que vaya cambiando. O sea, la cultura se va enriqueciendo con las nuevas formas, ¿no? Pero ya te digo, cuando las pérdidas que se establecen son por cuestiones que son ajenas al cambio cultural voluntario de una generación o de un grupo humano, cuando son procesos que tienen que ver más que nada con la economía del lugar, que se cae o que, digamos, situaciones que entran a ser crisis socioeconómicas, ¿no? Y sobre todo sostenidas en el tiempo, ahí sí es una lástima que ocurran, es una lástima que se pierdan saberes, ¿no? Yo pienso en cuestiones, suponete, la historia del oeste pampeano, todos sabemos que es la historia de lo que fue el despojo de los pueblos originarios y el reemplazo en muchos de esos lugares, esos territorios, por una población que era criolla, que venía con una cultura particular. Había todo un gobierno, autoridades que apoyaban y sostenían ese tipo de cultura y la mirada digamos, la cultura del derrotado en este caso siempre fue de alguna manera castigada o mal vista, ¿no? O sea, el hecho de hablar en mapudungún durante muchos años fue vergonzante, hasta que, bueno, actualmente ya los pueblos originarios están recuperando eso como un elemento de dignidad cultural, pero durante mucho tiempo no ocurrió. Entonces, esos cambios son los negativos, yo creo que en la historia de una sociedad, que si uno tiende a hacer una revisión de los actos, de cómo se van haciendo, creo que es bueno revertirlo. Y la recuperación que yo estoy viendo ahora de todo lo que es la cultura ancestral, en ese sentido, es una muy buena señal. Creo que eso es una posibilidad. Obviamente lo que se perdió y no se va a recuperar, es muy difícil. Y sobre todo en pueblos como el Ranquel, que son pueblos originarios que no tienen una cultura oral. No hay texto escrito. Ha habido cambios muy drásticos en el oeste, sobre lo que fue el desecamiento del Atuel, trajo aparejado una crisis ambiental, social y ambiental, pero al punto de lo que vos me preguntabas, que son las plantas, sí, hubo un proceso no solamente de desecamiento, o sea, el proceso que hubo con el corte del Atuel fue un proceso de salinización muy intenso. Entonces, lugares donde antes no habían plantas salinas, o habían, pero en una escala espacial limitada, hoy en día vos lo ves como prácticamente un paisaje generalizado. En algunos lugares son verdaderos salitrales. Yo estuve trabajando hace 2 años en el Atuel y comparábamos lugares que en las cartas catastrales, con los levantamientos de los agrimensores de 1885, se ve con detalle donde hay tierras emergidas y tierras que estaban anegadas por los bañados. Estuve en esos mismos lugares y hoy en día son salitrales. Lugares donde en esa época los agrimensores dejan claro en sus informes, no pudimos seguir con la mensura porque no podíamos pasar por el agua que había, por los carrizales que había. Eran carrizales muy densos, o sea, toda una vegetación que hoy ya no existe más.
toda vegetación de salinas hay ahí, en esos lugares, ¿no? Entonces eso es un cambio drástico. O sea que las plantas están, no es que se han extinguido especies por esas razones, pero tenés que ir a buscarlas quizá a otros lugares, están distribuidas de distinta manera. Pero y en menor medida también, ¿no? en algunas en menor medida. Obviamente todo lo que son, por ejemplo, plantas de humedales, ya hoy en día en esa zona no las podés encontrar. Si uno va, por ejemplo, a la comisaría vieja de Limay Mahuida y se pone a mirar el detalle, cómo está construido, está todo construido por chorizo, con la técnica vieja del chorizo, y los chorizos están hechos con totoras. Y vos en los alrededores no encontrás una sola totora hoy en día. Quiere decir que es una planta muy abundante en la zona. Era. Era. Claro, Era. porque era de agua. Claro. Sí. Hay una cuestión que está relacionada con los ambientes donde la gente vive. El hecho de tener plantas abundantes, suponete hay una especie como la jarilla, que es muy abundante en un lugar, hace que tenga mucho uso, ¿no? Porque sobre todo si tiene propiedades, se las usan masivamente. Bueno, con los algarrobos pasaba lo mismo, con los tamariscos actualmente, que antes no habían tantos, porque no habían casi tamariscos, sin embargo ahora hay mucho tamarisco, la gente usa tamariscos, ¿no? Para cortar diarreas, porque en general todos los alpatacos, los algarrobos, los tamariscos, son todas plantas leñosas que son muy ricas en taninos. Y los taninos en general actúan en el organismo como astringentes, o sea, son vasoconstrictores. Entonces se usan mucho en terapias que son para cortar diarreas, para cicatrizar heridas o cerrar heridas. O sea, todo lo que es vasoconstricción actúan muy bien esas plantas. Y hoy en día se siguen usando, ¿no? Así que usos hay muchos, ya te diría. O sea, vos mirás en determinada región, lo que hay muy abundante seguro que se usa. Por ejemplo, bueno, las zampas también, los jumes. ¿Para qué se usan las zampas? Y la zampa, por ejemplo, para hacer cenizas, las cenizas de zampa, que son plantas que están relacionadas con ambientes salinos, pero además son muy alcalinos también. Entonces, esas cenizas ayudan muchas veces a ablandar las aguas. Con eso se hacían lejías antes, que eran de alguna manera los detergentes de ahora, ¿no? Entonces, ese proceso ablandador de agua se utiliza para hacer limpiezas domésticas con productos con agua, diluyéndolo en agua, o por ejemplo para agregarle a una olla para acelerar la cocción y ablandar alguna legumbre, que lo mismo que usamos nosotros bicarbonato, se puede usar una ceniza de una planta que es de ambientes bajos, ¿no? Un jume, una zampa, ese tipo de plantas se usan perfectamente para eso, ese tipo de cosas. En general, viste, es como que hay determinado, cuando uno va trabajando con plantas medicinales, vos trabajás con las dolencias en las entrevistas y hay muchas que se empiezan a dar con mucha frecuencia. Y es como que también la frecuencia de determinadas dolencias te da un poco la historia del lugar. ¿Por qué la gente se enferma tanto de esto? Si hay tanta gente qué sé yo, que tiene gastritis. Y bueno, claro, empezás a analizar la dieta y son unas dietas muy ricas en carnes, poca fibra. Si bien los viejos antes vivían 100 años, ¿no? A una dieta comiendo puro chivo, como quien dice. Pero tampoco llevaban la vida que se lleva ahora. Porque ahora, por más que estén en lugares alejados, se sigue llevando una vida moderna, una vida acelerada, la vida con preocupaciones, porque la familia no está en el lugar, la familia está viviendo en otros lugares y que, bueno, la cabeza del ser humano es así. Y a uno lo enferma también eso. Y los tiempos modernos están ideales para enfermarse con todo lo que uno se preocupa. En ese sentido, viste, van apareciendo dolencias que son muy características. Y en esas dolencias, por ejemplo, qué sé yo, las digestivas son una de las más mencionadas. Y para las enfermedades digestivas tenés un montón de estas plantas que siempre están siendo utilizadas, como la yerba del pollo, los paicos,
las chilcas, las carquejas. ¿Hay carqueja en el oeste? Sí, sí. Todo depende del lugar, en el ambiente, ¿viste? Hay especies que viven en determinados ambientes y no los vas a encontrar ni que los busques en otros. Es así, la gente conoce en dónde buscar determinadas cosas, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, tubérculos, cosas que no se ven arriba en la superficie, que uno tiene que escarbar, pero sabe dónde escarbar, no escarban en cualquier lado. Ese tipo, la papita de chaquil y esas cosas que son papitas dulces, no se ponen a escarbar en cualquier lado, van a buscar en los lugares donde suelen estar, ¿no? Molle y piquillín también escuché que mencionaban. Sí, sí, bueno, el molle también es una planta, ya de por sí todos los molles de la Argentina son de Sudamérica, ¿no? Son plantas resinosas. Y en esas resinas tienen bálsamos, tienen sustancias aromáticas que actúan biológicamente, o sea que pueden ser perfectamente usados como plantas medicinales. Muchos quizá no están todavía analizados desde un punto de vista fitoquímico, no se sabe en la totalidad de los componentes que pueden llegar a tener, pero eso no quita que la gente los use. Y sí, por ejemplo el molle se usa mucho como desinfectante de muelas, dolores de muelas, se utiliza también, por ejemplo, para resfríos, mezclado. Es muy común que la gente utilice no una planta, sino mezcla de plantas para un mismo fin. Qué sé yo, por ejemplo, para los resfríos que utilicen el molle junto con la entrecáscara de, qué sé yo, de tamarisco, con el rizoma ellos le dicen raíces, pero son tallos subterráneos, de la blanquilla, que es lo que nosotros le decimos acá el olivillo. Eso te iba a preguntar, la blanquilla del olivillo. Claro, sí, se usan mucho esa. ¿Y qué es la entrecáscara? La entrecáscara viene a ser, bueno, la entrecáscara es un producto que se utiliza mucho en estos lugares porque muchas plantas pierden las hojas. Entonces, en la época del otoño, del invierno, cuando ya no tenemos las hojas, y sobre todo en las especies leñosas, una forma de aprovecharla es cortar las ramas y raspar con un cuchillo la parte donde tiene la actividad biológica en ese momento, o sea, los acecillos vasculares, o sea, todo lo que es conductores de savia de las plantas leñosas. Entonces se raspa eso, que es la parte viva de la planta, porque ya adentro está el duramen, la madera, que ya es un tejido muerto. Y con eso se hacen los tés, las infusiones. Esa es la entrecáscara. Viste que la cultura es algo muy dinámico. Nuestra cultura actual incluso, nuestra cultura occidental, moderna, urbana que tenemos, está cambiando. Uno compara ciertas cosas que están ahora y no existían hace 10, 15 años atrás. O sea, la cultura es muy dinámica, ¿no? En esas conversaciones que yo tenía con la gente, en esas caminatas o en intervenciones que teníamos con cuestiones productivas, de cómo manejar el pastizal, de cómo manejar los rodeos ganaderos, siempre salían cosas así que también te remiten a un presente y a un pasado. O sea, no, pero esto lo usaba mi abuelo, lo usaba mi padre de esta manera, pero ya no lo usamos más. Y bueno, ¿y por qué no lo usaban más? Entonces empezábamos a hablar de cosas que eran de antes. Y hay cosas que van desapareciendo. A veces porque son reemplazadas por otros usos novedosos y que son más efectivos, otras veces por falta de costumbre, y otras veces, que es lo más lamentable, por un truncamiento, por un corte brusco de lo que es una transmisión cultural. Eso se ve muchísimo, muchísimo. En el oeste de La Pampa se ve mucho. Todo este proceso que uno ve prácticamente en todo lo que es la ruralidad, en el campo argentino, no solamente en La Pampa, este proceso de migraciones, de que hace que la forma de vida en el campo es tan dura, es tan difícil, en lugares tan alejados, que las nuevas generaciones buscan ir a las ciudades para vivir un poco mejor, y es totalmente válido, ¿no? Es realmente razonable. Pero en ese traslado masivo de nuevas generaciones a las ciudades, se pierde esta cadena de transmisión de una cultura. Y en esas pérdidas, en esa información que se pierde definitivamente. Si no se rescata de alguna manera con algún testimonio, alguna recopilación, se pierde definitivamente porque los viejos se los llevan a la tumba, de alguna manera, y no queda esa cadena de transmisión garantizada, ¿no? Quienes nos dedicamos a la etnobiología y a la etnobotánica particularmente, lo que tratamos de hacer es de recuperar saberes
antes de que se pierdan, ¿no? Muchos de esos saberes pueden seguir siendo utilizados gracias a que queda documentado. A veces no se necesita la documentación, porque ya te digo, donde está garantizada la cadena de transmisión oral se transmite de padres a hijos en la misma familia. Pero puede suceder muchas veces que por estas cuestiones que hablábamos antes, esa transmisión no esté garantizada. Entonces está bueno que hayan documentos, que hayan testimonios, que hayan filmaciones, todo el material que puedas enriquecer el bagaje cultural de un pueblo, está bueno que quede registrado. En ese sentido está bueno que quede registrado. Después de dialogar con Walter Muñoz, me queda en claro una cosa. El paisaje de nuestra provincia, así como el monte de Caldén, son resilientes. Resilientes como nuestro pueblo Ranquel, que está brotando y floreciendo luego de ser arrasado.